El sueño de la ciencia por sí misma, de la búsqueda de conocimiento para desentrañar los misterios de la naturaleza que nos rodea, persiste en el mundo actual, pero ya no es la protagonista de la investigación del siglo XXI. Isaac Newton, en su obra Filosofia Naturalis Principia Mathematica, selló la revolución científica del siglo XVII con la impronta de un acercamiento heroico a la naturaleza. Pretendía encontrar leyes para todo e igualaba ciencia con razón. Debía ser imparcial, desinteresada, una deducción de las causas a partir de los efectos. La ciencia no radicaba en sus descubrimientos puntuales. Su método, el método científico, era la llave del universo. Hasta el siglo XIX la ciencia no se insertó en la sociedad y lo hizo a través de campos como la iluminación eléctrica, la telegrafía o los avances de la salud pública. El paso a sociedades cambiantes, globales y vinculadas entre sí se aceleró, y en ellas se ha producido algo que ni siquiera Newton pudo imaginar. La ciencia se ha institucionalizado. Ya no es una actividad de pioneros. Los científicos se han convertido en reputados profesionales y los nuevos descubrimientos no pueden ser llevados a cabo por un solo individuo. Como resultado, a comienzos del siglo XXI, el recurso económico básico es el conocimiento. El conocimiento es el sostén de los países avanzados, tal y como reconoce el Banco Mundial, y son precisamente la ciencia y la tecnología las variables cruciales del cambio económico y social. Son la clave del desarrollo de comunidades donde el saber científico se ha organizado y burocratizado. Los rostros de los científicos más importantes se han plasmado en los billetes de todo el mundo. Una manera de reconocer a los artífices del mundo de hoy y el valor de una labor que ha transformado nuestra vida. Quedémonos con un dato. La mitad del Producto Interior Bruto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo se basa en la producción y distribución de conocimiento. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más trabajadores produciendo y distribuyendo conocimiento que creando y moviendo mercancías físicas. Las grandes expectativas de negocio generadas por la investigación han disparado la actividad tecnocientífica. La actual tendencia a la globalización y la expansión de los mercados internacionales ha relegado la ciencia tal y como la conocían nuestros antepasados más cercanos. Ahora la tecnociencia adquiere formas empresariales y se encuentra profundamente insertada en el mercado. Este es el cambio de la ciencia desde el punto de vista de financiación, el cambio de la ciencia a la tecnociencia. Entonces, digamos, la ciencia en su inmensa mayoría es de financiación pública y por lo tanto sujeta a control público, a control, digamos, de los estados, de los gobiernos, etcétera, de los ministerios correspondientes. Entonces, es impensable en el siglo XIX que un banco vaya a invertir en investigación científica, ¿no? En el siglo XX es completamente normal, un determinado tipo de banco, los bancos de capital riesgo invierten cada vez más en líneas de investigación científica. Hoy en día hay empresas tecnocientíficas que cotizan en bolsa, es decir, que ya no solo utilizan los fondos públicos o los fondos empresariales para captar fondos para la investigación, o no solo los fondos bancarios de las entidades de capital riesgo, sino que incluso se recurre a la bolsa como fuente de financiación para la actividad científica, ¿no? La tecnociencia desde los años 80
ya es al 50% de financiación privada y hoy en día ya está en el 70% en Estados Unidos de financiación privada, de empresas de I+D. Entonces, claro, los empresarios de I+D también controlan la investigación científica y no solo la controlan los gobiernos, pero los criterios de control de la investigación científica y los criterios de valoración que aplican las empresas de I+D son muy distintos. Digamos, estas empresas pues piden patentes y patentes rentables, piden innovación, piden efectivamente que se genere conocimiento aplicable, difundible en el mercado, tienen otros criterios de valoración. Vivimos un proceso en el que la creación de conocimiento científico aplicable e innovador es impulsado principalmente por organismos privados. Si observamos el porcentaje dedicado por los estados a investigación y desarrollo, veremos que difícilmente pueden competir con las grandes empresas tecnocientíficas. La Unión Europea ofrece como media el 2% de su Producto Interior Bruto en el avance de la ciencia, mientras que Estados Unidos llega al 3%. Son cifras insignificantes si se tiene en cuenta que empresas como Microsoft dedican a investigación y desarrollo el 20% de sus recursos empresariales. No es de extrañar que atraigan a los especialistas más cualificados. E incluso otras empresas invierten aún más. En el campo de la biotecnología, el sector privado llega a otorgar a la investigación básica hasta el 30 y el 40%. Y es que la última revolución de la ciencia se ha hecho de la mano de la inversión privada. Estas bacterias fueron los primeros organismos modificados genéticamente gracias a genes extraños a ellas. Fue en 1973. Había nacido la ingeniería genética. Los humanos ya somos capaces de manipular organismos vivos para producir aplicaciones farmacológicas, alimentarias o industriales. Los primeros en darse cuenta de las posibilidades de esta revolución que estamos viviendo, la revolución de la biotecnología, fueron las numerosas empresas que durante los años 80 hicieron de ella todo un éxito económico en Estados Unidos. Y para conseguirlo reclutaron a los científicos más brillantes en busca de productos que hicieran recuperar la inversión. La ingeniería genética permite sustituir un segmento de ADN de una célula a otra. Al resultado de este proceso se le denomina transgénico y es posible gracias al uso del ADN recombinante. De hecho, los productos farmacéuticos obtenidos por ADN recombinante están desde hace años en las farmacias, mientras que los alimentos transgénicos comienzan a llegar a los mercados y a la alimentación de los animales de nuestras granjas. La biología molecular, ahora rentabilizada como biotecnología, puede no solo seleccionar individuos, sino crear nuevas moléculas, nuevos genes, en definitiva, nueva vida. El debate sobre las implicaciones que tiene esta manipulación llegaron con fuerza a la mayoría de la sociedad en 1997, año en que se dio a conocer oficialmente el nacimiento de la oveja Dolly. Ian Wilmut consiguió que un animal se reprodujese de una forma totalmente diferente a la natural gracias al gran avance de este campo. Las células de animales adultos podían hacer un viaje a su infancia y producir un animal distinto pero idéntico genéticamente. Su éxito se debió a la creación de un clon de oveja procedente de células mamarias en estado de hibernación. Este procedimiento se patentó a nivel mundial y está por llegar una dura batalla legal que decida a quién corresponde la propiedad intelectual del método. La intención del Instituto Roslin fue la de conseguir una mejora para la industria ganadera, pero lo que todo el mundo vio en Dolly fue el símbolo de que algo enunciado por la ciencia ficción se hiciese efectivo.
la creación de copias de personas, incluso de copias humanas mejoradas genéticamente. De hecho, tras Dolly nació Polly, la primera oveja clónica y transgénica a la vez.